Bienvenidos a Librería Nui 3/4. ¿Cómo sería un mundo así? Un mundo sin guerra. Sería un mundo verdadero. La paz era la verdadera vida, una vida de trabajo y aprendizaje. Era educar a los niños en el trabajo y el aprendizaje. La guerra, que devoraba horas, enseñanza y niños, era la negación de la realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Roy y bueno, os dejo también mis redes sociales por aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo, de una autora que me hace especial ilusión hablar de ella, y es Ursula K. Le Guin. Nació el 21 de octubre de 1929 en una región de California y murió el 22 de enero del 2018 en Oregón, Estados Unidos. Es una escritora estadounidense de literatura fantástica, fantasía, ciencia ficción. Una vez que ella hizo sus estudios tanto en Harvard como en Columbia, le dieron una beca para estudiar su doctorado en Francia, así que allá se fue. Ella es hija de un conocido antropólogo, de Alfred Koeber, y de una escritora, Theodora Koeber. Como os decía, una vez que estuvo en Francia iniciando sus estudios de doctorado, conoció al que sería su marido y la persona que la acompañaría toda la vida, que es Charles Le Guin. Ella, cuando se casó, no solo adoptó el apellido, ¿no?, de su marido, de su esposo, sino que quedó esa K en memoria de su familia. Por eso es Ursula K. Le Guin. Como os decía anteriormente, la verdad es que las profesiones, tanto su padre como su madre, en sus obras pues tienen una gran influencia. Ya os hablaré un poquito más adelante de esa influencia y esas características de sus obras. Pero bueno, quedaros con el dato. Padre antropólogo, madre escritora. Libros, obras que tiene publicada Úrsula. La verdad es que Úrsula fue una escritora muy rica, o sea, ella publicó mucho. Ella siempre decía que ella no escribía para publicar, sino que ella escribía como forma de vida casi, ¿no? La verdad es que os voy a intentar dejar el mayor número de enlaces, de información, de documentales acerca de ella, porque creo que es una figura, que es una persona que es maravilloso descubrir, aprender, escucharla. Es maravilloso. Ella misma en una de sus biografías, en uno de sus documentales, afirma, ¿no?, que ella se tenía que hacer paso en ese mundo de fantasía gobernado por hombres, y que al principio pues sus obras no tienen ese tono feminista que sí que la caracterizan a ella posteriormente. Y bueno, se dio cuenta, rectificó, y se nota que en sus obras hay una evolución en ese sentido. De hecho, lo veremos un poquito más adelante cuando os cuente un apartado, un libro en concreto, que sí que se nota esa diferencia. Y bueno, como os decía, ¿no?, ella ha escrito muchísimas obras, muchos libros, muchos relatos, ha escrito también poesía, ha escrito ensayos. La verdad es que, como os decía, es una autora muy rica en obras. Quiero hacer como varios apartados, ¿vale?, en función de la temática de del grupo, ¿no?, la clasificación de sus libros. En primer lugar, obviamente, tenemos que hablar de esos libros pertenecientes al mundo de la ciencia ficción, que es una de las grandes torres por las que se conoce a Úrsula, ¿no?, es por su ciencia ficción, por ese ciclo del Ecumen o ciclo Jainis. ¿Qué es el Ecumen? El Ecumen está compuesto por mundos de Rocanon, Planeta de Exilio, Ciudad de Ilusiones, La mano izquierda de la oscuridad, El nombre del mundo es bosque, Los desposeídos y El relato. Bueno, ¿el Ecumen qué es? Bueno, para saber qué es el Ecumen tenemos que remontando un poco a cómo surgió todo, ¿no? Todo parte de una base, ¿no?, en el que hace milenios los jainistas comienzan a colonizar diferentes planetas. Esta colonización también hace que haya una modificación genética, ¿no? En función de cada planeta, pues va habiendo una determinada
modificaciones genéticas, también adaptadas a las condiciones de muchas veces del clima. ¿En qué punto parten estos libros? Pues estos libros parten en el momento en el que se inicia esa conexión planetaria, esa organización y esa federación entre planetas que se llama la Liga de los Mundos o Ecumen, porque bueno, empiezan a haber esos viajes interplanetarios para intentar como conseguir esa liga de mundos, esa paz, ¿no? Ese acuerdo pacífico entre mundos y entre planetas. Bueno, seguro que conocéis La mano izquierda de la oscuridad o Los desposeídos, porque fueron y han sido 2 obras muy galardonadas. Pasamos a su fantasía y obviamente tenemos que pararnos en los libros de Terramar. Los libros de Terramar están compuestos por Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán, La costa más lejana y Tejano, un libro que escribió posteriormente. También hay otro libro que es En el otro viento, que también pertenece a estos libros de Terramar, y también hay una recopilación de cuentos ambientados en este mundo, en Terramar, que es Cuentos de Terramar. Al principio del vídeo os comentaba que ese matiz feminista, ¿no? Ella, pues, hubo un caso en concreto en la que, bueno, pues se nota, ¿no? Es como una anécdota, y es en Terramar, la primera trilogía, iba a ser una trilogía, pero ella, con el paso del tiempo, bueno, se dio cuenta de que es verdad que eran un mago que estaba gobernado por hombres ese mundo, y le quiso dar una vuelta, y ahí es cuando creó Tejano, que muchos consideran que es de sus favoritos dentro de estos libros de Terramar. Por otro lado tenemos Orsinia, cuentos, que Orsinia es una ciudad de Europa occidental imaginaria inventada por ella. Orsinia son como fábulas, está compuesto por Malafrena y países imaginarios, son como una recopilación de pequeñas fábulas, cuentos, historias, relatos ambientados en esta ciudad, ¿no? Medieval de la Europa occidental. Por otro lado, también tenemos pues la trilogía de Anales de la Costa Occidental, donde tenemos los dones, las voces y poderes, haciendo referencia, bueno, pues al resto de obras de Úrsula. Úrsula pues es muy rica, como os decía anteriormente, y tiene muchas obras. También tenemos obras que no se pueden encasillar dentro de un apartado en concreto, obras que son independientes, autoconclusivas y están sueltas, como por ejemplo Lavinia, como por ejemplo Eterno regreso a casa, La rueda celeste y El ojo de la garza. Estas son novelas, como os decía, independientes, autoconclusivas, que no están ambientadas en ninguno de los mundos que os he nombrado anteriormente, ni Terramar, ni ninguno de la parte de Eco. Por otro lado, la verdad es que Úrsula tiene una maravillosa antología de relatos, tiene muchísimas antologías de relatos, porque os comentaba, le gustan los relatos, le gusta escribir relatos. Y bueno, es verdad que algunos de estos sí que están ambientados en el Ecumen, en el que hemos nombrado anteriormente. Algunos de estos libros, de estas antologías más destacadas, son 12 moradas, 4 caminos hacia el perdón, La rosa de los vientos, El cumpleaños del mundo y Planetas paralelos. Planetas paralelos, por ejemplo, no está ambientada en el Ecumen, pero 4 caminos hacia el perdón y El cumpleaños del mundo sí que están ambientados en este Ecumen, al igual que 12 moradas, que sí que tiene algunos de los relatos que están ambientados en este mundo. Algunos de ellos son como pequeñas semillitas de lo que después le sirvió a ella para crear, por ejemplo, La mano izquierda de la oscuridad, el mundo de La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, con lo cual son también muy interesantes y son muy, muy buenos y muy ricos. Así que nada, hasta aquí un poco este repaso por todas sus obras, sobre todo destacando las más importantes. En España tenemos algunas, otras están todavía descatalogadas. Ahora Minotauro por fin está reeditando obras importantes y obras no tan importantes de ella, así que súper contenta. Pero ya veis que es una pasada las obras que ella tiene publicadas y lo que ha escrito. ¿Qué es lo que la diferencia del resto? Yo diría, en primer lugar, ese carácter antropológico. Obviamente se nota muchísimo que ella, bueno, pues se ha creado un ambiente antropológico, porque son matices que profundizan mucho en su obra. De hecho, muchos consideran su ciencia ficción como una ciencia ficción social, y eso yo creo que esa sería como
una de las características principales y fundamentales de Úrsula, como ella tiene esa educación antropológica y cómo la vuelca, ¿no?, en sus obras. Por otro lado, a mí me parece muy interesante cómo narra los hechos. Úrsula nunca te va a decir esto es bueno y esto es malo, sino que te va a plantar la realidad y tú la vas a tener que juzgar. Tú vas a tener que decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. O quizás no tiene por qué haber buenos o malos, ¿no? Simplemente te lo planta y tú ya decides. Su forma de narrar atrapa mucho porque es muy reflexiva también, sin llegar a ser densa. Bueno, es verdad que en algunos momentos, en algún libro, pues puede llegar a ser un poco densa, pero es verdad que sobre todo se caracteriza por narrarte cómo se vive en este planeta y en este planeta, y que tú decidas qué opinas, qué no opinas, ¿no? Y eso siempre a mí me parece admirable, cómo te atrapa con la palabra. Y por último, relacionado un poco con todo lo anterior, para mí otra de las características principales y fundamentales de ella es la capacidad que tiene para romper prejuicios y crear valores. Sobre todo el tema de los prejuicios es una maravilla para mí. Cómo te rompe ese esquema, cómo además enfrenta a diferentes personajes que están como en un extremo y otro de la realidad, y cómo los pone y los mira cara a cara y al final rompe esos prejuicios que tenemos con respecto al otro, ¿no? Para mí eso es súper característico de ella, a mí me encanta, me fascina, y sobre todo cómo crea valores, cómo crea ese cuidado social, ese matiz ecológico, cómo cuida y te hace pensar acerca del otro. Y esos serían como los 3 pilares fundamentales según los cuales yo diría que se sustenta sus obras, la mayoría de sus obras al menos. Bueno, primero os tengo que hablar de mi opinión personal. Sabéis que hablo de ella siempre y que me encanta. A mí Úrsula me encanta por justamente las características que tiene sus obras, por ese romper prejuicios, por cómo te lo cuenta, por esa reflexión. A mí yo me siento en tranquilidad, ¿no?, en paz cuando leo alguna de sus obras. Me parece fascinante todo lo que ha escrito. Me parece fascinante cuando oigo alguna conferencia que ella ha dado. Me parece fascinante lo inteligente que era y bueno, todo el legado de libros que nos ha dejado, que solo pienso en leer sus obras sin parar. Yo recomendaría su lectura. O sea, es que es sin duda, a mí me encanta cómo profundiza en ciertos valores antropológicos de la psique humana, cómo te mete en esa historia, y os prometo que es que no os va a dejar indiferente, que es que os va a dejar pensativos al menos. Cómo te lo cuenta, cómo te lo narra, cómo te cuenta ciertas situaciones con total naturalidad, como debe de ser. Es que es una maestra. Yo creo que es una maestra. Mi recomendación personal para empezar con Úrsula, yo creo, además yo creo que debe de ser así, porque como entres directamente con, por ejemplo, sus libros más reconocidos, con Los desposeídos o con La mano izquierda, puede ser que cojas, cierres el libro y no leas más a Úrsula, porque son un poquito más complejos. Por ejemplo, Los desposeídos es un poquito más denso. Entonces yo creo que hay obras que exprimen muy bien, saben transmitir muy bien la esencia de Úrsula, y que son maravillosos y que son magníficos. Yo empecé, por ejemplo, con El nombre del mundo es bosque hace un año, leyendo a ella, leyéndola, y no me arrepiento para nada. De hecho, yo lo recomiendo siempre, lo recomendaré siempre, y ahora lo recomiendo para empezar con ella. El nombre del mundo es bosque. Es un libro muy cortito, tiene 160 páginas. Ahora en mayo Minotauro lo reedita. Y bueno, a mí es que me parece fascinante, porque ahí concentra todo lo que es Úrsula. Úrsula es reflexión, Úrsula es romper prejuicios, habla temas como la colonización, ya lo he dicho muchas veces, ecología, etc. Yo creo que es un libro con muchísimos valores, que te transmite de forma muy concentrada todo lo que es la autora, y a mí me parece brillante para empezar con ella. Y también no solo ese, sino que Cuatro caminos hacia el perdón también me parece una antología de relatos, en este caso, brillante para empezar con Úrsula, porque te están dando como una pequeña dosis de lo que va a ser el ecumen en sí,
Y también, bueno, el ritmo, la forma de narrarlo y demás, me parece también muy accesible, nada denso, te atrapa, te va a gustar, te va a encantar, te va a enamorar. O sea, yo creo que esas dos, tanto El nombre del mundo es bosque como Cuatro caminos hacia el perdón, son dos de las obras recomendadísimas para empezar con la ciencia ficción de Úrsula. Una vez que pases esa barrera, cuidado que no he dicho anteriormente, las obras de Úrsula que pertenezcan al Ecumen o al ciclo Hainis son totalmente independientes y autoconclusivas. De hecho, ella misma recomienda leer sus obras como cada uno quiera. O sea, no hay que leerlas en orden. Con lo cual, yo directamente de ahí, Nombre del mundo es bosque, yo creo que del Ecumen en sí, creo que es la mejor. Y después pues, te puedes meter directamente con La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos y las primeras si quieres. Como he dicho anteriormente, ¿no? Las primeras tienen un carácter pues más novel, ¿no? Con otro enfoque y también, bueno, pues si los lees por orden de publicación vas a poder ver esa evolución de la autora. Así que tú decides siempre, ¿no? Si quieres por orden de publicación o por orden de accesibilidad. De todas formas, El nombre del mundo es bosque yo diría que de verdad que casi que el primero antes de meternos en el Ecumen, porque es que os va a atrapar y eso es lo que os va a hacer, os va a dar esa motivación y esa gasolina a querer descubrir y saber más de Úrsula. Por el otro lado tenemos pues la parte de fantasía. ¿Os queréis meter con fantasía? Terramar, podéis empezar perfectamente. Pero la ciencia ficción y la fantasía de Úrsula dicen que es muy diferente. Entonces, ¿por dónde empezamos con Terramar? Pues obviamente un mago de Terramar. Pero fijaros que si queréis empezar con la fantasía estáis de enhorabuena porque en el Ansible, bueno, ya lo habéis visto por el título, en el Ansible ahora el 5 de abril vamos a comenzar la lectura conjunta de Un mago de Terramar. Vamos a comenzar a adentrarnos en Terramar, en ese maravilloso volumen precioso de los libros de Terramar. Y lo vamos a hacer de una forma muy pausada, a un libro por mes. Por ejemplo, el primer libro, que son unas 180 páginas, lo vamos a dividir en 4 semanas, o sea, con muchísima tranquilidad, a unas 60 páginas, quiero recordar, porque hice la distribución, pero no me acuerdo, os lo dejaré por aquí para que lo tengáis. Que si queréis darle una oportunidad a Úrsula, si queréis descubrir su fantasía, bueno, adentraros en el Ansible, porque además, bueno, justamente en mayo cuando salga El nombre del mundo es bosque, también lo vamos a leer en lectura conjunta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. He intentado hacer una pequeña guía de cómo empezar con Úrsula, quién es Úrsula K. Le Guin, por qué hablo tanto de ella, por qué me gusta tanto. Y bueno, y sobre todo animaros a veniros al Ansible. Es un servidor de Discord donde tenemos varias lecturas que hacemos a la vez, hay total flexibilidad, total libertad y bueno, pues al final nuestro fin y nuestro objetivo es leer a Úrsula K. Le Guin y ponerla en el sitio que merece. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, contadme aquí abajo si os unís o no os unís a leer Terramar. Dentro de muy poquitos días empezamos, pero ya sabéis, como son muy poquitas páginas, os podéis unir, aunque veáis este vídeo a mediados de abril, os podéis unir perfectamente. Y nada, contadme aquí abajo qué libros habéis leído de Úrsula, si no habéis leído ninguno, por cuál os llama la atención, por cuál queréis seguir. Y nada, espero que os haya gustado mucho esta guía, que os haya transmitido todo mi amor, todo mi cariño y toda mi pasión y ganas y entusiasmo por esta autora. Que os animéis, si os animáis gracias a lo que os he contado, a lo que habéis escuchado hoy, comentadme, decírmelo, porque me haría mucha ilusión difundir la palabra de Úrsula por el mundo. Y nunca es tarde, así que uniros y meteros en este maravilloso mundo de fantasía y de ciencia ficción. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que acompañéis toda esta semana con buenas lecturas.